Bueno, pues buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora en que nos estén escuchando. El día de hoy tenemos a una invitada de superlujo, la licenciada Lourdes López, que tiene una grandísima experiencia como directora de recursos humanos en empresas, sobre todo del sector financiero, pero además como una persona que se interesa en muchas áreas de psicología, coaching, en temas que son muy, muy especializados, algunos en los que tendremos también opiniones diversas, y decidimos que podíamos hablar este día en cómo se puede hablar de recursos humanos como conductor y líder de los cambios en las organizaciones. Eh, lo primero que quisiera yo saber es, siempre hemos hablado de que la empresa siempre está en cambio, que lo único que hay fijo y lo único que hay cierto en la empresa es el cambio. Entonces, aquí la primera pregunta que se me ocurre decirte, Lourdes, es ¿cómo funciona esto en la realidad? O sea, ¿cómo ves tú a recursos humanos en cuanto a líder en los cambios en la organización? Mira, efectivamente, todas las organizaciones están en constante cambio. Cambios de nueva tecnología, cambios de estructuras, cambios de enfoque del negocio, desde cambios de oficina, cambios de nuevas reglamentaciones. Y no siempre la organización, la dirección, el comité directivo está consciente que cuando se hace un cambio, aunque sea a nivel comercial, a nivel físico, a nivel de logística, se toca a la gente. Y la gente tiene percepciones, resistencias, aprendizajes que no muchas veces son considerados en los cambios y que hacen que esos procesos sean más lentos. Entonces, yo creo que cada vez que la organización quiera moverse para bien, para mal, para crecer o para no crecer, debe de considerarse el factor humano. Y el factor humano lo maneja el área de recursos humanos. Ok, porque a mí me tocó que muchas empresas o algunas organizaciones tienen a recursos humanos como el proveedor de gentes. Entonces, tú no tienes decisión alguna en la estrategia. Tú lo único que tienes que hacer es surtir de personal al área operativa y también dar de baja al personal del área operativa cuando estos ya no sean requeridos. Entonces se convierte con una especie de reclutador, seleccionador, proveedor de recursos humanos y también de expulsor de los recursos humanos en la organización. ¿Cómo ves? Sí, suele ser muy, muy común eso, efectivamente. Si yo voy a hacer un cambio y voy a sumar personas o eliminar personas, entonces ahí hablo con recursos humanos, porque tiene que ver con altas y bajas de personal, con presupuestos, con liquidaciones, con movimiento, pero no se ve el factor humano. No se ve la resistencia psicológica, no se ve cómo vas a afectar las relaciones de poder, cómo vas a afectar las relaciones de los equipos de trabajo, ¿sí? En cuestiones que a lo mejor pareciera que recursos humanos no tiene nivel en el entierro, pero sí lo hay. Y en mi experiencia, cuando recursos humanos levantaba la mano, porque no siempre éramos invitados para ello, cuando yo sabía que iba a haber algún tipo de proceso, yo levantaba la mano y decía, quiero estar en esa mesa, en ese comité para poder aportar más allá de si vamos a recortar o vamos a contratar gente, ¿no? Y había desde cuestiones de cambios de oficina, incorporación de nuevos líderes o equipos de trabajo, desde cierres de oficina también, desde una nueva tecnología a utilizar, un nuevo mecanismo para dar de alta a proveedores, que pareciera ser que eso no tiene nada que ver con gente, sí levantábamos la mano y sí es importante estar ahí presente. Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo cuando hablamos de cambios en la organización. Yo no estoy muy de acuerdo en ellos y te lo digo desde el principio, pero tú eres experta en a veces
hay una especie de show mágico musical en donde muchas veces recursos humanos prevé que va a haber un cambio de liderazgo importante y organiza sesiones afuera de la empresa para reforzar ese liderazgo y vamos a cargar entre todos al jefe y ahora vamos a subir esta montaña y ahora vamos a hacer algo así y ahora te dejas caer con los ojos cerrados y a mí personalmente me parece que muchas veces es más show y yo digo, "Puta, van a estar, ahorita se van a hacer hermanos, pero el lunes cuando lleguen a la organización, se me hace que va a estar todo igual. ¿Qué opinas? Mira, estoy de acuerdo contigo, porque a esos eventos que tú mencionas, que se organizan alrededor de el inicio del año, la planeación estratégica del comité directivo, la bienvenida a un nuevo líder de empresa, lo llegan a hacer exactamente como mencionas, como un evento recreativo de dinámicas que luego simplemente relajan el ambiente, a lo mejor llevan a cabo unas vinculaciones sociales un poco más estrechas, pero que no tienen repercusión ya en el día a día. Estoy completamente de acuerdo contigo. No, yo voy más a planear, por ejemplo, si estás teniendo la incorporación de un líder, y no necesariamente debe ser el director de la organización, puede ser el director de un área. O puede ser que después de muchos años ahora se jubila la persona que está a cargo, o promueves a alguien de las filas de ese mismo equipo, o te traes a alguien no sé, de otra filial. Por ejemplo, ese tipo de cambios, no necesariamente, yo no estoy de acuerdo que va a facilitarlo a través de un evento social recreativo de ese tipo. Tiene que ver con, por ejemplo, desde qué tipo de comunicados vas a manejar, qué tipo de información vas a desglosar para saber quiénes ahora reportan a quién quedó dolido, quién esperaba tener esa posición y no la tiene, quién pierde poder o gana poder con esos movimientos, cuál va a ser el nuevo estilo, frecuencia de comunicados, de prioridades, de relaciones entre otras áreas, si va a haber cambios, se esperan cambios y qué tipo de cambios va a haber, va a haber cambios de reestructura. Ese es el tipo de administración del cambio de donde recursos humanos tiene que poner sus ojos más allá de un evento de integración. ¿Sí? A mí me tocó vivir eventos en donde se traían un nuevo líder con todo su equipo de trabajo y la incorporación de ese grupo tenía que llevar a cabo un proceso de adaptación porque entonces el nuevo grupo que venía de otra organización, ¿a quién tenía que trabajarle? ¿Iban a trabajar mezclados o yo iba a tener mi propia lealtad con mi jefe anterior? Y yo no confiaba, había gente que no confiaba en los nuevos elementos. Entonces, ¿cómo llevar a cabo ese proceso de integración de formas de trabajo, de estilo de liderazgo, de pérdida de estatus, de los que están incorporándose, están siendo con mejores calificaciones, credenciales, sueldos? Y entonces, ¿qué va a pasar? La gente que se está incorporando está ocupando posiciones que a lo mejor había elementos que pensaban que ellos iban a ser promovidos y en ese momento se cierran sus posibilidades, sí o no. Ese es el tipo de procesos de cambio a los que yo me refiero y en los que yo creo que recursos humanos debe dar un paso más estratégico. O sea, no es solamente llenar comunicados, no es solamente a lo mejor un cursito ahí para manejar el nuevo sistema o el nuevo procedimiento o tener una reunión, es realmente acompañar el proceso de resistencias, de nuevas habilidades, de nueva perspectiva, de incertidumbre que vive la gente ante cualquier cambio de la organización. Cambios, como te mencionaba, cambios que tienen que ver con ser más productivo, con incorporar una tecnología, con sumar o restar áreas, movimientos desde, como te decía, desde lugares de físicos. Ya no va a haber. O sea, me tocó hace poco en una universidad donde iban a quitar
todo un edificio y se iban a mover a espacios, ahora sí que hoteleados, solamente algunos días y ya no ibas a tener tu espacio físico. Era impresionante la resistencia y lo poco que se involucró el área de recursos humanos para todo lo que ello implicaba para la gente. Imagínate a alguien que en donde la cultura organizacional, el estatus que tú llegas a tener en una universidad es a través de los años que tienes, de lo que aportas, de tus conocimientos y que tu espacio físico representa y honra eso. Y de repente le dices, pues se acabó, olvídate, llévate hasta la foto del perro porque no va a haber lugar para ella. Y entonces se sentían muy desplazados y esa resistencia no la previeron y no la modificaron. Lo único que vieron era cuánto espacio vamos a necesitar, las personas van a venir solamente este grupo lunes, miércoles y viernes, de tal hora, lo comunicamos, que se lleven sus cosas y se acabó. Y no es así. O sea, la resistencia con la que vivieron, la inconformidad, el que la gente ya apartaba sus lugares, el que dejaba sus cosas, o sea, todas las mañas y todo lo que tienes que prever de hábitos y de habilidades que se requieren para que el cambio se dé. Lo comprendo y me estás haciendo recordar perfectamente, porque yo estuve como coordinador general de la licenciatura en Relaciones Industriales en la Ibero. Y lo tengo claro porque ahí los viejos maestros se peleaban los lugares centímetro a centímetro y esta es mi oficina porque mi oficina tiene vista al jardín y estoy yo aquí muy bien y ya saben mis alumnos cómo llegar y todo eso. Y era realmente una cosa para ellos así muy, muy, muy especial. Entonces lo comprendo mucho esto. ¿Cómo, cómo funciona ahorita o cómo debe de operar recursos humanos, sobre todo en estos grandes cambios donde le tienes que decir a la gente, ¿qué crees que ya se acabó? Que ya no hay oficinas, que vas a trabajar en tu casa 3 días a la semana y que vas a venir aquí 2 días y esos 2 días que vienes vas a estar en esta sala de juntas en el lugar que encuentres disponible. ¿Cómo manejarlo? Mira, yo creo que el primer punto es, recursos humanos tiene que estar cerca de la dirección general, cerca del comité directivo. Tiene que saber y tener la sensibilidad de qué está pasando en el negocio. ¿Nos vamos a expandir? ¿Nos vamos a hacer más pequeños? ¿Vamos a globalizarnos? ¿Vamos a focalizarlos? ¿Vamos a perder cierta línea de servicio? O sea, tiene que conocer el lenguaje del negocio, de qué es lo que está pasando, dónde está la prioridad. La prioridad para la dirección es costos, es al revés, vamos a gastar, pero en esta área, no, vamos a invertir, o sea, tiene que saber para que el tipo de actividades que esté generando, apoyando de iniciativa nueva esté acorde con ello. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, tiene que tener un gran conocimiento de la cultura organizacional, del DNA, de qué es lo que valora la empresa, la gente, qué es lo que es intocable, qué es lo que es superficial. O sea, hay cosas que son intangibles, pero que son muy valiosas para la organización. Ahorita, por ejemplo, lo que tú estás mencionando, hay organizaciones en donde el estatus, el prestigio es muy valioso y se gana con el tiempo y se ve reflejado en qué, a lo mejor en el estacionamiento, en el tipo de beneficios, en que tenga secretaria, en el tamaño de la oficina, pudiera ser o no. En otras organizaciones, lo que más se valora son los números, ¿sí? Las cifras. Y entonces no importa dónde esté sentado, pero que yo aparezca en la lista y en el número uno y en los bonos. En otro caso es, por ejemplo, las relaciones interpersonales o la manera en que gestionas tus equipos o el ambiente que creas, ¿sí? Entonces, es muy importante eso porque cuando haces un cambio, tienes que saber reconocer cómo vas a conservar en la medida de lo posible o cómo vas a hacer el discurso y el manejo de eso que estás trastocando, que es muy valioso para la gente. Habrá ocasiones en que con la pena lo vas a tener que hacer. Mira,
Yo me acuerdo, en una ocasión nos estábamos moviendo antes de la pandemia a lo que era el business casual, cero corbata. En una organización de servicios profesionales donde trabajé muchos años, donde lo que se vendía era gente, conocimiento. O sea, entonces, si yo te estoy cobrando no sé cuánto, 8,000 pesos la hora, pues yo quiero que el que me mandes parezca que vale 8,000 pesos la hora, ¿sí? O sea, punto. No sé si lo sabe hacer o no, pero que me lo parezca, porque lo estoy pagando, ¿sí? Entonces, cuando nos movimos a que las personas dejaran de usar corbata, dentro de la organización sobre todo eran contadores, auditores, consultores y abogados. El área que presentó mayores resistencias, ¿quién crees que fue? Los abogados. O sea, entonces, lo que yo hice fue previo a toda la campaña, a todo, estaba apoyado por la dirección general. La dirección general, de hecho, era la persona que más quería quitar la corbata. Pero antes de ello, pedí que me dieran chance antes de lanzarlo, de hacer unos grupos focales para poder identificar resistencias y de dónde me iba o sea, qué era lo inamovible, qué era lo valioso, en dónde tenía yo que hacer los movimientos claves. No era nada más lanzar la política, lanzar los nuevos lineamientos y ya, y unas fotitos para que la gente supiera que era business casual, era más allá. Pues me encuentro con que a la hora todo iba muy bien, pero a la hora que toco base con los abogados, el abogado dijo, pues me parece muy bien, pero a mí el socio, el director general de la SAC, a mí a mi gente me vale gorro. Ellos van a usar corbata. ¿Pero por qué? Porque si yo lo mando a gestionar cosas y me lo ven sin corbata, no me lo van no le van a tener autoridad. O sea, es una cuestión de cómo se manejan las cosas en mi negocio de los abogados. Entonces, entonces empezamos a ver que si no hacíamos un ajuste y no teníamos considerado eso, los directores le estaban diciendo a la gente, tú le haces, a mí me vale gorro lo que diga recursos humanos. Tú te vienes con corbata y pobre de ti donde no, ¿sí? Entonces de nada iba a servir, porque la gente iba a ver esa contradicción. Me estás dando la oportunidad y aquí me la están cerrando. Entonces tuvimos que hacer algún tipo de ajuste para que la gente supiera que debía de tener una corbata en el cajón, ¿sí? Y tenía que prever si tenía una junta con un cliente o tenía que ir a las oficinas de, no sé, del Tribunal Superior y tenía que llevar corbata porque si no lo iban a tratar como un pelele, ¿sí? Entonces, previendo sus ajustes y dándole esa opción a esa área, el área dijo, ok, me siento tranquilo y voy adelante. Pero si no lo hubiéramos hecho y hubiéramos sido tan tajantes, hubiéramos tenido esa problemática. Y luego otra cosa que tuvimos que hacer era que en esta cultura organizacional, lo que hace la mano hace la atrás. Entonces, si el socio, el director general no lo hacía, aunque recursos humanos dijera que lo iba a hacer, la gente de abajo seguía lo que su jefe directo decía. Entonces, lo que hicimos fue una serie de videos, de entrevistas, en donde eran los propios directores de las diferentes áreas y sobre todo de esas áreas que sabíamos que teníamos conflicto, donde hablaban de su postura ante cómo manejarse en un ambiente profesional vistiendo de manera casual, pero sin perder la profesionalización y la confianza que tenía esta naturaleza de este negocio. Entonces, conocer la cultura de tu organización y saber qué puntos tratar y qué no es muy importante. Recuerdo ahorita un caso que nos trajo hace poco Maru Rico, donde nos dice, ella es una directora de recursos humanos, donde está en la empresa donde está trabajando, están muy open mind y están mucho de LGTB y más y lo que sea necesario. Dice, hasta que contraté a una persona muy calificado, muy todo, y donde amablemente fue y me dijo, oiga, ¿puedo venir con las uñas pintadas?
Entonces dice, en mi vida no me puse de 10,000 colores y con la pena le dije, oye, ¿no sería bueno que el viernes en la tarde, ya que vas de salida, te las pintes? Claro, claro, no puedes violentar la organización. Una vez me tocó en una empresa de gobierno hacer una consultoría en donde cambiaban todo el sistema de facturación, cobranza y demás. Entonces, los jefes iban a dejar de firmar pues lo que firmaban de su gente. Y además les iban a cambiar el nombre. Dejaban de ser subgerentes para ser líder de no sé qué. No tienen idea el sentimiento y el rechazo que hubo en la gente. Entonces, estos jefes hacían que la gente imprimiera las cosas, impresas las revisaban y entonces daban el visto bueno y luego la persona la subía al proceso, a la tecnología. Entonces, de nada estaba sirviendo esa situación. O sea, por más que el proceso estaba revisado, así tenía que ser el flujo. Y otra de las cuestiones era el sentimiento de pérdida, de dolor, de que haberles quitado su nombre de subgerente que tanto trabajo les había dado por uno de líder, ¿sí? Que para ellos no No sé, significaba nada. Entonces, hay cosas muy sutiles que pueden facilitar el cambio y que tiene que ser previsto por el área de recursos humanos. Entonces, estar cerca del negocio y de sus prioridades, entender su cultura organizacional y aquellas cosas que son valiosos y luego entender los cambios de manera sistémica. Es decir, no solamente es la tarea, el área, la persona la que va a ser tocada por el cambio. A veces hay cambios colaterales, daños colaterales o percepciones que se dan más allá de un área. Ejemplo, está habiendo una reestructura en un área por cualquier circunstancia, que implica movimientos, que implica salida de personas, que implica nuevas contrataciones o reducción de personal. Y tú pensarías que solo debes de atender al área involucrada. Sin embargo, si esa área tiene comunicación con otras, para las personas dicen, algo aquí está pasando. O nos está yendo bien o nos está yendo mal. Y luego a lo mejor a mí que me toca. Y luego, ¿qué está pasando? Entonces, esos rumores, esos pensamientos tortuosos que se hacen, es muy importante que se consideren y que sepas, bueno, esta área atiende a alguien más y quién le va a informar a sus usuarios internos que ahora ha cambiado el procedimiento, que ahora ha cambiado quién las va a atender. Ya no los van a atender de manera física, por ejemplo. Ahora todo va a ser a través de un portal. Uy, no, yo estoy acostumbrado a que doña Conchita me atienda y entonces, ¿quiénes son los afectados y hasta dónde tenemos que comunicar y saber segmentar la comunicación, la interacción es muy importante. Tienes toda la razón. Yo recuerdo muy bien en la Junta de Conciliación, el, el- la información más vieja que tengo, es que fue un verdadero drama cuando se cambiaron las máquinas de escribir y se les puso computadoras. A pesar de que ahora era mucho más fácil el trabajo y nada más les facilitaba mucho más por la memoria, etcétera, etcétera, pero nunca nadie se dio cuenta que se estaba desmontando un negocio. ¿Por qué? Porque normalmente una secretaria a la hora de hacer una audiencia metía 5 o 6 copias del escrito y terminando el escrito le podía dar una copia al abogado de inmediato antes de pasársela al presidente para firma y todo eso. Y era muy valioso para ellas y para el abogado, porque era una lana que se ganaban. A la hora de que esto se automatiza fue terrible. Y además pasa mucho uno que tú me dijiste, y tienes razón, a mí me tocó trabajar en gobierno, y en gobierno hay un sentimiento de que tú eres jefe, te respeto porque eres el jefe, pero tú estás de paso. El que perdura soy yo. Me decía una muchacha que ahora es muy amiga mía, esta Silvia Selene, me decía,
yo nací aquí, yo me eduqué yo me crié en la guardería de la secretaría. Mi mamá era trabajadora de aquí, toda mi familia han trabajado aquí. Yo vengo desde abajo, de ser mecanógrafa, atrás, tras, tras, hasta actuaria en ese entonces. Eh, eh, y yo sé que usted quiere hacer muchos cambios, pero usted se va. ¿Y quién nos garantiza de que esto va a continuar? Entonces, yo creo que en algunas ocasiones, tienen cierta razón de tener tanta resistencia al cambio. Sí. Y algunas veces esos cambios van a evidenciar deficiencias, van a evidenciar que yo no sé hacerlo o que yo ahora tengo que hacerme cargo de ello. Van a evidenciar pérdidas emocionales, de estatus. Me acuerdo una de ellas en donde íbamos a instalar un nuevo sistema y entonces era una resistencia impresionante en los jefes y cuando hicimos un levantamiento de información sobre qué cuestiones de capacitación, de habilidades adicionales al manejo del sistema se necesitaban, nos dimos cuenta que ellos no manejaban computadoras. Entonces, obviamente tenían esa resistencia porque ahora ellos tenían, no era su secretaria, ellos tenían que manejar la máquina y no sabían manejar computadoras. Entonces, y no iban a decirlo, no iban a levantar la mano y decir, no lo sé hacer. O sea, eso era, entonces era, pero sí, no avanzaban los procesos de mapeo de procesos, no dejaban ir a su gente a la capacitación. Entonces, lo que hicimos fue montar un ambiente seguro para no evidenciarlos, pero para ayudarlos, porque efectivamente no sabían usar el mouse. Y configuran, hay unos nuevos que se adaptan muy rápido y Bien. unos viejos que no. Tienes toda la razón, en la Junta había un presidente famoso que mandó a hacer unos tapetitos para cubrir su computadora para que no estuviera blinqueando porque lo ponía nervioso. O sea, yo nunca la voy a usar, entonces no quiero saber ni siquiera que me distraiga este foquito, porque yo hago todo a mano y yo tengo mi asistente y ella es la que debe de saber qué y cómo se opera. Yo tenía Entonces, un director que un día me acuerdo en una junta escuchar que alguien le dijo, es que te mandé el mail y no me has contestado. ¿Cuál mail? Háblame por teléfono, o sea, para decirme de qué se trata. O sea, él adicional necesitaba ese contacto físico. Entonces, sí, o sea, los cambios tienen que ser liderados por el área que sea, finanzas, comercial, la dirección, pero el área de recursos humanos, o que levante la mano, ¿sí? O que sea considerada, porque hay veces en que no te consideran, o sea, que no estás en la junta. Entonces, el estar presente y en decir, si tocas gente, quiero estar ahí. fíjate que a nosotros tienes idea de que tienes toda la razón. Nos faltó mucho tener estos conocimientos cuando estábamos en las juntas de Federal de Conciliación en un edificio que estaba dictaminado como que se iba a caer el edificio, no era habitable, teníamos que salirnos y nadie se quería salir, nadie se quería mover. Hicimos con mucho, mucho esfuerzo y todo eso, se construyó un nuevo edificio en Azcapotzalco, la Villa, un edificio de primer mundo, un super edificio. Tal vez faltó el trabajar en el cambio. ¿Por qué? Porque si se dijo, mira, ya que estamos haciendo un edificio, vamos a hacer que este edificio contenga unos cambios tecnológicos adecuados. Por ejemplo, entre otras cosas, decía, cada junta, y estamos hablando de 22 juntas, no va a tener su propio archivo, sino es un archivo común, todo perfectamente controlado, automatizado y todo eso. Y y ese fue uno de los graves problemas porque las juntas decían, no, mi materia de trabajo son mis expedientes. Entonces tuvimos que adicionar unas especies como de cortinas de camión de Coca-Cola para cada archivo de la junta para decir, ok, este es tu archivo y aquí está tu llave para que lo abres solamente cuando tú quieras, a pesar de que estaba junto otro y otro y otro. Nos faltó mucho el haber trabajado eso, a pesar de que por más hicimos tratar de convencer a la gente, hicimos varios viajes
para que vieran cómo iba el avance de la obra, cómo iba a ser un lugar seguro, cómo ya iban a tener lo que no tenían antes, iban a tener ya un lugar de estacionamiento, cómo iba a ser eso, pero hubo una resistencia, pero terrible, porque extrañaban muchísimo su lugar original. Ellos hubieran hecho todo lo posible para quedarse donde estaban trabajando hasta muchos años. Entonces ahí creo que recursos humanos debió de haber estado mucho más involucrado en estos cambios. Y te voy a decir algo, yo tuve la experiencia, antes de ser la directora de recursos humanos, de estar trabajando en el área de desarrollo organizacional. Entonces, a las juntas y a los proyectos donde había cuestiones de procesos de cambio, iba mi jefe, iba el director general, el director de recursos humanos, pero él no tenía la sensibilidad de ver esto de las resistencias humanas, el sentir humano y cómo se involucra la gente a favor o en contra de los cambios. Entonces era muy común que él estaba en el comité, avanzaban los procesos y veían que había resistencia, y entonces me mandaban llamar a mí. Era muy chistoso porque además me acuerdo perfecto, por ejemplo, cuando nos cambiamos de edificio, el comité de cambio de edificio lo incluían alrededor de 30 personas. Bueno, no menos, no, yo creo que como unas 15 personas entre los consultores, el constructor, el de diseño, comunicación, finanzas, el área de recursos humanos. Yo era la única mujer. Eran puros hombres y yo era la única mujer. Y me tenían a mí para tener exactamente el termómetro de la gente. Entonces decían, estas son lo que tú mencionas, estas son los nuevos lugares de trabajo, las nuevas estaciones de trabajo, súper modernas, increíbles, preciosas. O sea, el cambio puede ser para bien. Y aún así la gente tenía resistencias. Entonces me mandaban a mí, vete a investigar. ¿Qué es lo que tenemos que adicionar o quitar? ¿O qué estamos tocando que debe ser muy importante? Y entonces yo me iba a investigar y entonces veía yo que por ejemplo, los cajones, pues no cabían las loncheras. Y nuestra gente llevaba su comida y no cabía la lonchera. Y luego no cabía el legajo contable junto con la laptop. Entonces, por lo menos el espacio tenía que tener para tu teclado y tu laptop, ¿sí? Porque si no, pues ¿cómo? Entonces, ese tipo de sutilezas con que las libres, no quiere decir que la gente te lo va a aplaudir siempre y va a estar muy feliz, pero al menos no estás trastocando algo que te va a hacer, como tú mencionabas, un gran drama al resto. Sí, a nosotros, por ejemplo, hablando de eso, tienes toda la razón, Lourdes. Llegamos a las juntas, muebles Herman Miller Ah, sí, Righetti, sí, de sí, lo sí. mejor, de lo mejor, de lo mejor. Llego a una junta, puta, ¿no están felices? Y me dice una de las auxiliares de junta, dice, ¿dónde cuelgo mi bolsa? Puta. Exacta, Es que yo necesito un ganchito para colgar mi bolsa. claro. Tuvimos que hablar con las gentes de Herman Miller para decirle, oye, ¿tienes un aditamento para colgar bolsas? Pues sí. Y era una lucha, yo creo que todavía la van a librar porque los abogados decían, los constructores decían, tenía que ser el edificio muy ligero para que sea barato, pero los presidentes de junta decían, todo lo que son amparos, yo los quiero tener junto a mí. Eran toneladas de papel. Decíamos, es que el edificio no soporta ese tonelaje de papel. No me importa, esto quiero que esté a mi vista, yo no quiero que esté abajo. Entonces, yo creo que sí en esos cambios es bien importante el estar involucrando sobre todo gentes de operaciones. Por eso te decía, una visión sistémica, porque no solamente es que los voy a cambiar y los voy a poner en unas oficinas y unas estaciones de trabajo hermosas, sino que voy a dar al traste la mecánica que tienen de archivar y de conservar papeles cerca de su lugar de trabajo. Y eso va a implicar que entonces el archivo tenga que ser más eficiente o que se mueva de lugar o que manden todo lo que tienen en su lugar de trabajo antes de moverse y no están preparados para eso. Entonces tienes que hacer actividades previas y que involucran a otras áreas en donde a lo mejor hay que modificar el nuevo reglamento de cómo se archiva.
y cómo se conserva el papel y cómo lo pido, porque a nosotros nos sucedió. Pero es que yo lo necesito de inmediato. Sí, pero no lo puedes tener en tu lugar de trabajo. Ahora lo tienes que mandar a archivo, pero entonces dile archivo que no se tarde una semana en dármelo. Entonces había que modificar el proceso de respuesta del archivo y nuevas políticas y darlas a conocer y ser paciente. Hay cambios que se pueden dar de golpe y porrazo, así. O sea, la pandemia nos los enseñó. ¿Cuántas empresas decían, no, es imposible, la gente no puede trabajar desde su casa? No, el lunes ya no está aquí y a ver cómo le haces. Entonces, sí se pueden dar, sí, sí es cierto, se sufre. En algunos casos a lo mejor era más el miedo y la resistencia. Y otros van a tener que ser procesos, van a Ujú. tener que ser transitorios, a que la gente se acostumbre o lo vamos a hacer por partes. La primera parte es esto, la segunda es en estas áreas, la tercera nos vamos a ir. Pero para eso tienes que conocer a la organización y también los tiempos de la organización. Fíjate que yo creo que en los cambios, y sobre todo cuando son cambios radicales, se atropella más a la gente que no es de sindicalizada que a la sindicalizada. Ah, que se A le... la gente sindicalizada se le tiene un poquito de más respeto. Yo me acuerdo muy bien, en el caso de Olivetti teníamos un área que se llamaba Tiempos y Movimientos, Ujú, muy antiguo, pero cuando se cambiaba un proceso, o se iba a cambiar un proceso, decía Tiempos y Movimientos. ¿Sabes qué? Esto es el proceso que se va a mejorar. Y entonces se hablaba con el sindicato ponía a unos trabajadores medianos o de sus mejores trabajadores 3 meses a hacer el proyecto. Después de ese cambio, decían, ok, ya medimos, sí, sí se puede hacer y se instalaba. Así funcionaba. Me tocó verlo en Bimbo, con un cambio radical que estaban haciendo en cobranzas con su sindicato los dueños de los carritos de Bimbo son los dueños de Bimbo en su zona y querían cambiar el sistema de cobranza. Entonces dijeron, ok, la única forma que te acepto el cambio es vamos a hacer una prueba paralela en esta zona. En la mitad el viejo sistema y en la otra mitad el nuevo sistema. 3 meses y comparamos. Y después de que nos comparemos, nos sentamos y vemos qué modificamos. Y creo que esa es una forma muy inteligente y creo que esa es una forma mucho de tener en cuenta a la gente. Desafortunadamente, cuando la gente no tiene quien la defienda, la gente dice, pues ahora era lavar ayer, pues ahora es planchar. ¿Y por qué? Porque para eso te estoy pagando. sí. Sí, definitivamente hay una gran diferencia y creo que también los tiempos han cambiado, en el sentido de que se necesitan cambios más ágiles, más rápidos, de respuesta más rápido, porque así lo requiere el negocio y porque así lo requiere la organización. Ahora, dicen que carácter está grabado en piedra y que no se cambia. Y estamos tratando de hablar de cambios. En lo personal es difícil lograr los cambios. Tú has tenido grandísimas experiencias personales de cambio y has experimentado con situaciones y experiencias que yo no me imagino. Entre otras, alguna vez me contaste tu experiencia de un cambio que hacen en la roca o algo así de una concientización. Mi pregunta va por lo siguiente, o sea, ¿sí se pueden lograr con determinadas actividades cambios profundos en las personas que se queden otra vez arraigados? Eh, Porque has estado en África, sí, en la India, y o sí, sea, no te puedo contar nada. sí. Mira, yo creo que sí hay momentos personales de quiebre que te hacen percibir la situación desde otro punto de vista y eso es lo que hace el cambio. Para mí, el cambio personal o organizacional es ver las cosas de otra manera, porque cuando yo veo, percibo las cosas de otra manera, le doy un significado diferente, por lo tanto, actúo en función de ese significado. En la medida personal, en la medida de qué tanto una situación provocada, por decir algo, o espontánea, que te haga ese quiebre, ya sea porque lo genera
por ejemplo, un consultor, una sesión de coaching, una dinámica de grupo, una circunstancia en la empresa, desde mi punto de vista, debe venir después acompañado, porque si no, tu mismo mecanismo te hace regresar a lo conocido, a donde tanto tu mente como tu estado de ánimo se siente seguro. Entonces, cuando logras tener un proceso de quiebre, de apertura, de decir, wow, ya me doy cuenta y voy a avanzar en un lugar diferente, es muy importante que exista personas o procesos que te acompañen en esos primeros pasos para que se fortalezca. Entonces, aquí déjame precisarte la pregunta. Esos casos de coaching en donde te digo, oye, este coaching es en 6 semanas y vamos a tener 6 sesiones. Y una vez que terminemos, se acabó el asunto porque tú no eres mi paciente, tú eres mi cliente y te dejo perfectamente con el anclaje y todo eso. ¿Qué opinas? ¿Debería de tener todavía un seguimiento o crees que es demasiado pronto? Este, en algunos casos sí debería de tener seguimiento, pero ya mucho más espaciado y mucho más puntual, revisando si sigue habiendo esa manera de pensar que cambió junto con hábitos de conducta que la refuerce, ¿sí? Pero para otros casos, como bien dices tú, logramos tener un cambio de percepción, ponemos en práctica ciertos hábitos, ciertas conductas que te permitan corroborar que efectivamente practicándolo tienes resultados diferentes y despachas al coche. Porque la verdad es que luego se llega a ser tediosísimo, tanto para el coachee como para el coach. Y como bien dices tú, esto no es terapia. O Sí. sea, esto no es terapia. Si quieres terapia, entonces cambiémosle de modo, empecemos a relajarnos y etcétera. Pero si es coaching, yo prefiero así. Ponemos un objetivo, encontramos cuál es el patrón de pensamiento, emoción y conducta, lo desbloqueamos, probamos algo diferente, lo practicamos y que Dios te bendiga. Es por eso yo creo que a veces se desprestigia el área de recursos humanos, porque a veces me dicen, mira, es que recursos humanos está como helados de 33, porque es el sabor del mes, Sí, porque lo van a implementar este mes y ahora se llamaban equipos de alto desempeño y ahora vamos a hacer ya lo nuevo otro, ahora coaching y ahora esto. Entonces dice, muchas veces la gente dice, chima, ¿no? Esto ya nomás es sí. la moda y los de recursos humanos son el sabor del mes. Sí, sí, tienes toda la razón. Y fíjate, así como te decía yo, hay que estar cerca de la dirección, hay que ver cuál es la cultura organizacional, hay que ver que todo cambio es sistémico y que está implicado. Ese es otro punto. ¿Qué otros cambios están sucediendo en la organización? ¿Con qué más estás compitiendo? Uno, y segundo, ahí mismo, esto es un cambio o sea, que tiene que estar dentro de un paraguas más estable, porque si no parece moda. No, ahora es equipos de alto desempeño. No, ahora es liderazgo participativo. No, ahora el enfoque es eficiencia. No, o sea, dime qué. O sea, o llámalo de cierta manera en donde me digas, esto vamos a hacer equipos eficientes con tres patas. Nos vamos a apoyar en un liderazgo, nos vamos a apoyar en procesos y nos vamos a apoyar en comunicación. Ah, entonces ya lo entiendo, ¿sí? Pero no parece ser como la moda. Y tienes toda la razón, o sea, porque efectivamente, y eso es, ahí para que veas, eso sí es responsabilidad única de la cabeza de recursos humanos. Sí, fíjate que a mí me tocó demasiado estar en varios procesos de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y te hablo de cambios profundos, de cómo se trabajaban los tribunales antes a cómo están trabajando ahora. Por supuesto, no había área de recursos humanos. Por supuesto, no se consultó a nadie. Por supuesto, ahí lo único que mandó era el proceso. Y este es el nuevo proceso y te adaptas Sí, o pereces. O sea, no hay forma de que lo hagas diferente. Esa es la nueva forma de hacer. sí, sí. Creer que basta con
dar los lineamientos de ahora cómo debe de salir el formato y a quién se lo entregas y demás, creer que con eso basta para que la gente lo haga y se haga bien es un error. También creer que solamente instalando el sistema y dando la capacitación de cómo usar las teclas y dónde está la funcionalidad, con eso va a salir adelante el nuevo modelo de trabajo, también es un error, ¿sí? Es todo lo que está implicado, es proceso, tecnología y gente. Fíjate que me tocó dentro de eso, en el nuevo sistema de justicia penal, hijo, casi para escribir un libro. Había un nuevo sistema que se llamaba el IPH, es el Informe Policial Homologado. Y decían, todo primer respondiente, todos los policías, tienen que llenar este primer informe y tiene que ser igual en todo el país, porque esto es lo que nos va a dar la ruta de qué delito fue, todo, el famoso IPH. Era importantísimo, ¿no? Entonces desarrollaron un proyecto de IPH, los de la PG, la Procuraduría General de la República, específicamente el área de peritajes, ¿no? Cuando terminan el documento, era un documento de 7 páginas. A la hora de que lo pasamos a las áreas operativas donde lo tenían que hacer, me decía, oye, espérate, primero déjame decirte una cosa, qué lástima que no me consultaron, porque ¿qué crees? Yo no tengo dinero para sacarle fotocopias a 7 hojas. Segundo, ¿qué crees? Pues muchos de mis policías no tienen una así muy clara lectoescritura y entonces ellos llegan aquí y una secretaria es la que llena esos informes. Y entonces, bueno, pero es que y con los del ejército llegamos, espérate, ¿tú quieres que yo voy a llenar eso? Me decían, mira, tú me estás pidiendo, entre otras cosas, que una vez que ocurre el delito, yo tengo que cercar con una cinta amarilla el lugar donde ocurrió esto y que tengo que señalar y que tengo que dar georreferencia satelital para el lugar donde ocurrió. ¿Qué crees? Cuando yo llego a capturar a alguien y ocurre un asunto, yo tengo 3 minutos para sacarlo porque vienen a rescatarlo. Entonces, yo lo que hago es salir corriendo, güey. ¿Tú crees que voy a buscar la cinta amarilla para llevar a la... No, porque me van a buscar a mí. Entonces dice, esto es imposible, no funciona. Eso es mucho de a veces de que en los cambios, como bien decías, no son para todos y tienes que consultar muchísimo el decir cómo poder hacer estos cambios Al afectado, en donde todos se puedan salir más o menos conformes. sí, al afectado, o sea, a la población impactada por el cambio. Fíjate, en mis muy nacientes años profesionales, me acuerdo que trabajaba yo en Inverlat y entonces me tocó que diseñara yo la última campaña, la última fase de una campaña de servicio para todas las sucursales a nivel nacional. Entonces, estábamos haciendo como jueguitos para que la gente aprendiera el decálogo y entonces se lanzaba y iba a llegar a todas las sucursales. Entonces, a mí me toca la última parte y para la última parte se me ocurre, yo muy ocurrente, pues que lancemos una encuesta, que se levante una encuesta con las personas que están en la sucursal haciendo cola y contabilizamos la puntuación y vemos quiénes de las sucursales obtuvieron la mejor calificación de servicio. Entonces tenía yo, me acuerdo, un amigo que trabajaba en el área de comunicación y me dio un consejo que la verdad he seguido toda mi trayectoria profesional. Y me dijo, a ver, tu idea suena muy bien, vela a probar. Pregúntale a la gente que está en el back office. O sea, no te hagas tú tu idea y tus ideas creativas desde tu escritorio. Entonces, con mi encuestita, me fui a una sucursal por primera vez y me fui atrás de la sucursal con el cajero a preguntarle primero y ver cómo trabajaban y escuchar cuáles eran sus temas, sus frases, los nombres que le daba a los errores. Y luego me fui a platicar con la clientela, a ver qué tanto iba a la sucursal o no iba a la sucursal. Y eso me ayudó a adaptar tanto la mecánica como la encuesta.
no a la idea, no al deber ser que yo creía, sino a lo que era la realidad. ¿Cuánto tiempo disponían? ¿Quién iba a contabilizar las cosas? ¿Qué era lo valioso? ¿Sí? Que se debía de evaluar y no. Pero no a lo que para mí era el deber ser, sino como tú ahorita mencionas con tu ejemplo, el que lo va a vivir, ¿sí? ¿Qué tantas posibilidades tiene de llevarlo a cabo? Oye, Lourdes, para finalizar este podcast, que no se nos haga tan largo, para que no se me haga tan largo, ¿qué dos grandes aprendizajes me pudieras comentar a todos nuestros audio escuchas de cómo conducir y liderar los cambios en la organización? O sea, ¿qué dos cosas podrías decirle que no se te olvide esto? Yo creo que algo que ya he comentado. Uno es por qué está pasando el negocio. Entender la necesidad, la prioridad, el lenguaje, el enfoque, el punto rojo del negocio, de la dirección general. Eso por una parte. Y segundo, qué valora y qué le duele a la gente en lo intangible, en lo humano. ¿Qué es eso que hay que conservar? ¿Qué es eso que debemos de dejar ir? Esas son las dos cuestiones que te diría, que son como lo que está en las orillas del cambio. El proceso, el procedimiento, la política, los tiempos, los lugares es lo de menos. Eso se gestiona fácil, eso se puede hacer muy bien o muy mal y aún así resultar. Los dos puntos fundamentales es qué necesita el negocio, por cómo vamos a atender esas necesidades y qué es lo que a la gente humanamente le interesa, le duele, valora, ¿sí? Hace drama. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo tu participación y le decimos a nuestra audiencia muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Muy amables y muchísimas gracias.